Según el Banco Mundial, el Perú necesita 64 años para transformarse en un país de altos ingresos. Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera. Gracias por ver las reacciones. Me llamó mucho la atención esta noticia. Dicen que hay un informe del Banco Mundial que vamos a ver que realmente existe, que indicaría que el Perú, para transformarse en un país de alto ingreso, necesitaría 64 años. Eso quiere decir que los que son hoy día jóvenes lograrían que sus nietos llegaran a ser personas de altos ingresos, es decir, vivir en un país desarrollado. Esto lo había escuchado antes cuando alguna vez el exministro Lustó en Argentina trató de explicar la diferencia que existía entre las posibilidades de duplicar el ingreso entre un argentino y un chileno. Y era abismante la diferencia por el retraso que había adquirido la economía argentina. Pero me llamó la atención la información respecto a que el Banco Mundial, a través de este informe, Perú, aprovechando las oportunidades para el crecimiento y la prosperidad, se podía concluir que el país iba a requerir 64 años para tener alto ingreso. Parece enorme, casi un siglo. Entonces les quiero compartir esta información para que me comenten si están de acuerdo o no con estas proyecciones que se hacen respecto a cómo un país podría desarrollarse y en un tiempo tan largo donde pueden suceder muchas cosas. Entonces, veamos la información que la trae Infobae. Bueno, esta información es de Infobae y señala: Perú necesitará 64 años para alcanzar la categoría de país con ingresos altos, según el Banco Mundial. Es una información de Esteban Salazar Herrada y es del 11 de marzo de 2025, hace muy poquito, unas horas atrás. Entonces se las quiero compartir para que me den su opinión. Como hay datos que son muy largos, los vamos a hacer en dos partes para poder seguir entendiendo de manera más gradual de dónde sacan esta información que ya vimos que es un informe del Banco Mundial. Así que van a hacer un video en dos partes. Bueno, la información dice: Perú necesitará 64 años para alcanzar la categoría de país con ingresos altos, según el Banco Mundial. Si uno calculara de que una persona alrededor de los 25 años se transforma en papá, en 25 años más su hijo se transformaría en padre también, y en 25 años más tendríamos una generación en 75 años. Es decir, que ese nieto disfrutaría de estos altos ingresos que lograría, primero, desarrollar su abuelo, consolidar su padre y disfrutarlo él para llegar a estos niveles. Es decir, la tarea que tenemos con respecto a la historia y el futuro de nuestra familia, ¿cierto? En todos los países, según este dato que apunta principalmente al Perú. ¿Qué más señala? El Banco Mundial ha considerado que el sistema político peruano se ha convertido en parte del problema y no de la solución, debido a que la caída de la capacidad institucional y la inestabilidad política dificultan la implementación de cualquier programa de reforma. Entonces, en la bajada, lo que están diciendo es que el problema es político principalmente en Perú, que es lo que ha imposibilitado que la economía se desarrolle, porque en otros ámbitos siempre nos llama la atención desde afuera cómo esa inestabilidad que se manifiesta en el cambio de presidente en tan corto plazo no se refleja en la economía. Entonces imagínense qué pasaría, pensamos nosotros, si el Perú fuera un país más estable políticamente, ¿cómo crecería? Entonces parece que tienen algo de razón, ¿eh? No sé qué piensan ustedes de lo que dice Infobae respecto a esto, tomando la información del Banco Mundial. Así que me podrían comentar. Veamos lo que también dice Esteban Salazar Herrada, que es quien escribe esto. La economía peruana enfrenta un panorama desafiante que podría extenderse por décadas si no se implementan reformas estructurales impostergables. Según el informe titulado Perú, aprovechando las oportunidades para el crecimiento y la prosperidad, que es el informe que les mostré al inicio, elaborado por el Grupo Banco Mundial en colaboración con el Consorcio de Investigación Económica y Social CIES, el país tardaría 64 años en alcanzar la categoría de ingreso alto bajo las condiciones actuales. Esa es una condicionante. Sin embargo, con reformas claves, este objetivo podría lograrse para 2045, reduciendo el tiempo a menos de un tercio. Ya. Entonces entendamos que es un análisis con la perspectiva actual del Perú, pero nos dan por lo menos una situación que nos acerca mucho más en la fecha, porque dice que si se mejoraran algunos problemas, podrían bajarse esa expectativa al 2045, que son 20 años más. Si me preguntan a mí, con el crecimiento de la inversión y el desarrollo que está teniendo el Perú, me parecería cercano esa cifra.
Pero recordaba que el presidente Piñera, fallecido hace muy poco, ya celebramos un año de su muerte, es decir, la conmemoramos, la recordamos, indicaba en sus campañas de senador y después de candidato presidencial que Chile iba a ser un país desarrollado en el 2000 y después fue cambiando la fecha por las distintas perspectivas. Lo recuerdo muy bien porque sostuve una reunión con él cuando yo era dirigente universitario y visitó mi universidad. Y hizo ese discurso. Yo estudiaba en los años 90 y decía, en el año 2000 vamos a ser un país desarrollado. Y se nos fue el 2000. Estamos en el 2025 y todavía Chile no es un país desarrollado. Entonces veamos cuáles serían esas condiciones que tendrían que cambiar para que la proyección de los 65 años se cumpla antes, es decir, el 2045, y no sean 65 años, sino 20. Sigamos viendo. El informe fue presentado en la Conferencia Internacional hacia un crecimiento transformador en el Perú, donde se analizaron los principales obstáculos que enfrenta la economía peruana. Entre ellos, destacan la desaceleración, uy, que me costó eso, desaceleración del crecimiento económico, la baja productividad, la alta informalidad laboral y las disparidades regionales. Según el Banco Mundial, el crecimiento económico del país se ha desacelerado significativamente desde 2014 con un promedio de apenas 3% anual y actualmente el crecimiento potencial se sitúa en un 2,1%. Y recuerden que habíamos hecho un video anterior donde la expectativa es el 4% este año. Pero miren, si uno lee los puntos, hay cosas que ustedes me han comentado cuando hacen los posts, especialmente los amigos del Perú y especialmente los que están afuera en el extranjero y que son del Perú, que ven con otras perspectivas también el país. Que son, los problemas son baja productividad. Y uno dice, pero ¿cómo si son tan trabajadores? ¿Por qué baja productividad? Claro, hay que ver que no pase lo que sucede en otros países, que no por más horas de trabajo se produce más, porque hay países que tienen jornadas más pequeñas y producen mucho más. La automatización, la modernización de la industria puede ayudar a que se produzca más. Después dice la alta informalidad laboral. ¿Qué comentamos eso? ¿Se acuerdan que había un aspecto donde había mucha informalidad? Y yo recordaba lo que sucedió en Chile producto de la pandemia, que se descubrió que efectivamente la informalidad era muy alta. Las personas que trabajan en negro, que no regularizan su empresa por diferentes motivos. Desde eso, la burocracia, hasta la comodidad de percibir ingresos más altos por no tener que pagar impuestos. Y después, las disparidades regionales. Bueno, recuerden que yo vivo en Temuco, en la zona sur, en una región que se llama la Araucanía, y efectivamente, uno denota que hay disparidad en las regiones. Yo estoy en la región más pobre de Chile, y uno podría decir que cómo es posible que no se invierta más recursos en esta zona. Me imagino en las zonas que producen la riqueza del país, como el cobre, que ven también muy golpeado porque dicen, entregamos todos los dineros para que el país se desarrolle y no vemos un desarrollo tan fuerte como en otros lugares. Entonces también ahí tiene que haber políticas que hagan posible que todas las regiones se potencien. Ustedes me escriben mucho que mucha información que llega a Chile sobre Perú habla solo de Lima y no de de otras regiones o provincias, y por lo tanto no es lo mismo los datos que entregan. Recuerdo los datos de arrendamiento, los datos de ingresos, decían, no, es que eso no pasa en mis regiones, ¿no? Sigamos viendo la información que da Infobae sobre esto de que el Perú se demoraría 64 años en alcanzar la categoría de ingreso alto. Bueno, ¿qué más dice? La capacidad institucional y un flujo constante de inversión privada son cruciales para fomentar la inversión a largo plazo y las innovaciones necesarias para aumentar el suministro de metales. De este modo, Perú puede impulsar el crecimiento del Producto Interno Bruto PIB en más de un punto porcentual entre 2024 y 2050 y alcanzar la categoría de ingreso alto 3 años antes, es decir, el 2042. ¿Cierto? Si hubiera una capacidad institucional y un flujo constante de inversión privada, se lograría eso. Y se aumentaría un punto. Ya no serían esos, ¿cuánto decíamos? 64 años. ¿Qué más dice? Aquí compara un gráfico entre el PIB promedio del 2023 en porcentaje, ahí va variando el PIB, ¿cierto? Y sigamos viendo. Un estancamiento económico con raíces estructurales. El sólido desempeño económico del Perú durante la década del 2000 ocultó profundas deficiencias estructurales que han salido a la luz en los últimos años. Claro, si eso pasa. Si piensan ustedes que si tuviéramos un dólar bajo en Chile, por ejemplo, como pasó en algún momento, y teníamos altos ingresos y podíamos acceder a muchos bienes y uno notaba que la vida era más barata porque el ingreso alcanzaba, uno no se preocupaba de que estuviera mal la política o que las instituciones no funcionaran. Había dinero para gastar. Lo mismo puede haber sucedido en el Perú en esos instantes, ¿cierto? No importaba que la institucionalidad estuviera un poquito horadada porque lo relevante era que efectivamente había ingresos. Lo mismo pasará en Estados Unidos y en los países desarrollados. Todos felices mientras hay plata y el costo de la vida es bajo y podemos lograr
algunos beneficios como educación, salud y un descanso grato. Pero, ¿qué señala ellos? Que en estos años se ha mostrado en realidad las deficiencias estructurales. Según el informe, el crecimiento de la productividad, un motor clave para el desarrollo económico, se ha paralizado desde 2013. ¿Tanto tiempo? No me llama mucho la atención que sea tanto tiempo. La inversión total se ha estancado y el 90% del crecimiento económico desde el 2014 ha dependido exclusivamente del consumo. Eso pasa mucho en estos países, especialmente los nuestros. El mercado laboral también refleja esta dificultad. La tasa de empleo informal, que ya era alta, aumentó drásticamente durante la pandemia, alcanzando alrededor del 77%. Sí, golpeó mucho la pandemia. Esto ha limitado la oportunidad de mejora en el capital humano, cuya contribución al crecimiento ha sido mínima desde 2002. Asimismo, la pobreza no ha mostrado avances significativos desde 2014 y la mejora en el mercado laboral han sido limitadas. El informe también señala que la capacidad institucional y la inestabilidad política han dificultado la implementación de reformas necesarias. Según el Banco Mundial, el sistema político peruano se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo, en un lugar de ser una herramienta para las soluciones de problemas. Bueno, sobre esa parte, ya vimos esto de que efectivamente se torna un obstáculo cuando hay tanta inestabilidad política, pero me llamaba la atención que efectivamente la pandemia fue un golpe y se aumentó la pobreza. Tenemos que agregar otros datos, ustedes siempre me dicen, migración excesiva y también la inseguridad producto de la delincuencia. Hay un dato para que los amigos que son de otros países sepan lo que pasó en Chile. Chile celebró el cierre del último campamento antes de la pandemia y se había logrado como mucha gente había dejado de vivir en condiciones muy precarias. Pero producto de la pandemia, el aumento de la migración desde el 2018-2017, volvieron a aparecer campamentos, que eran cosas que nosotros pensábamos que habían terminado. Y también producto de la pandemia volvieron a aparecer situaciones que nosotros pensábamos que no existían, pero sí existían, que era que la gente pasaba hambre porque aumentaron los comedores solidarios. Ustedes me escribían sobre eso y tenemos un video sobre la importancia de esa colaboración para las personas que tienen problemas. Y me llamó mucho la atención una situación que era que la clase media, que perdía el empleo, veía golpeado efectivamente su capacidad para alimentarse. Uno puede ver una familia que tiene su casa, la tiene pagada, la heredó, la está usando, pierde el empleo y tiene imposibilidad de poder llevar alimentos a su casa. Es como impensable porque uno dice, oye, tiene un grado técnico, tiene un microemprendimiento, tiene una profesión, está en la clase media, pero se ve golpeado. Me imagino las personas que tienen profesiones que fueron no muy requeridas producto de la pandemia y el cierre de las empresas. Es terrible eso, tantos años de sacrificio para estudiar y después no poder vivir de lo que uno estudió. Bueno, aquí está la entrada neta de inversión extranjera. En el flujo de datos lo pueden ver en Infobae, que ojo, Infobae no auspicia este canal. La riqueza en pocas manos es otro punto que apunta Infobae. El informe señala que la riqueza total del Perú aumentó considerablemente en las últimas décadas. El rápido aumento se produjo entre 2012 y 2013, impulsado por el auge del mercado de productos básicos y la abundancia de riqueza no renovable de Perú, especialmente los minerales. Sí, es un país muy rico en minerales. De hecho, por eso estaba subiendo en la categoría del cobre y se transformaba junto con Chile en los dos países de mayor producción. Recuerden que se metió un país africano. Sin embargo, el crecimiento de la riqueza general a lo largo de un periodo más prolongado se sostuvo principalmente gracias a un aumento constante del capital humano, medido como el valor total actualizado de los ingresos laborales futuros que se prevé generar a lo largo de la vida de la población activa actual. Eso no lo sabía, que así se medía. A pesar de los avances, la riqueza per cápita del Perú sigue siendo inferior a la de los países de ingreso medio alto, cuyo nivel duplica el de Perú. O sea, gana menos la gente en promedio. Esta diferencia se atribuye principalmente a una brecha significativa tanto en el capital productivo como en el capital humano, que en estas naciones de ingresos medios altos es 1.8 veces mayor que en Perú. O sea, hay mayor desarrollo del capital de las personas, mayor preparación. Si bien el país tiene una ligera ventaja en el capital natural, este factor por sí solo no es suficiente para compensar las brechas en el capital producido y el capital humano. Claro, porque hay muchos países que son ricos en recursos naturales y en realidad no tiene gente que los pueda explotar. Pensemos en algunos países en África, en algunos países de nuestro continente, ¿cierto? En Latinoamérica. Y se necesita gente capacitada, que sacamos con tener minerales si no tenemos personas que lo puedan explotar y sacarle mayor valor, ¿cierto? Producir algo más. Si no es hacer un agujero, sacar lo que hay y entregárselo a alguien que después nos va a vender más caro lo que nosotros teníamos. Entonces eso nos ha pasado tantas veces. Entonces, claro, qué complejo esto. Es fundamental, dice este artículo de Infobae, el reconocer que si bien un mayor bienestar en los países de ingreso alto
se vincula con una mayor riqueza, los recursos naturales por sí solos no son la única base de la prosperidad. También se necesitan niveles altos de capital producido y humano. Eso dijo el Banco Mundial. Recuerden que esto es un informe del Banco Mundial. Y aquí está la contribución al crecimiento por componente del gasto. Consumo, importación e inversiones. Claro, ¿qué es lo que se estaba haciendo más? El consumo era el que había aumentado entre 2014 y 2022 y las importaciones eran bajitas, pero eso irá a aumentar en el Perú, ¿cierto? Con la vinculación con el Asia. Crecimiento promedio del PIB estaba aquí marcadito y después nos dice inversiones abiertas. Inversión en los años 2002-2013 y ahora hay baja, pero irá a aumentar también producto de la llegada de nuevas empresas. Y regulaciones laborales y barreras al crecimiento empresarial. Uno de los principales desafíos identificados en el informe es la rigidez de las regulaciones laborales en Perú. Los altos costos de despido y la distribución obligatoria de utilidades elevan los costos no salariales de los trabajadores formales aproximadamente el 70% de su sueldo. Esto lo reclaman mucho los empresarios. Antes de que continúe, reclaman mucho de que hay muchas trabas para contratar, especialmente las pymes, porque se nos ponen requisitos generales sin mirar que a veces es un empleo donde damos trabajo a 1 o 2 personas y que hayan que pagar una gran indemnización o soportar algunas situaciones como por ejemplo el sostener sin apoyo estatal la maternidad, es un gasto que no podemos soportar las empresas pequeñas. Y además que en todos nuestros países las pymes sostienen todo el mundo laboral. Aquí en Chile, si no me equivoco, como que el 80% del trabajo lo generan las pymes y no las grandes empresas, más con la automatización. Entonces debe ser también así en Perú y es un golpe, es un golpe para las pymes. Las grandes las pueden soportar, las chicas no. Sigamos. Entonces, estas regulaciones junto con un sistema contractual dual dificultan la asignación eficiente de mano de obra y capital, limitando la capacidad del país para diversificar su economía hacia sectores como las manufacturas de alta tecnología, ¿cierto? Porque no se puede ir desarrollando la empresa. El informe también destaca, recuerden que el informe del Banco Mundial, que la informalidad empresarial es otro factor que frena el crecimiento. Muchas empresas informales no perciben beneficios significativos al formalizarse. Sí nos pasa, ¿cierto? Que uno dice, y me imagino a la gente que tiene su local puesto, pagando arriendo, pagando los derechos municipales, pagando impuestos, que ve que alguien se instala, que vende el mismo producto en la calle y le va mejor, y de hecho le quita el público y no lo fiscalizan, y fiscalizan al que está formalizado. Esto es muy injusto, ¿cierto? Y uno, por eso existe ese problema de que los empresarios formales ven que tienen una competencia súper desleal, que es quién es el informal que está en la calle, pero el Estado no hace nada, ni por sacar el informal y darle alternativas para formalizarse, ni proteger al que está pagando los impuestos. Según el Banco Mundial, cerca del 50% de las empresas no reconocen ventaja en términos de reducción de sobornos. Acceso a mercado de infraestructura. Qué terrible esta cuestión de los sobornos. Habla muy mal del sistema público. Además, las empresas informales menos productivas suelen evitar la formalización debido a los costos asociados y a la falta de incentivos claros. ¿Qué logro con estar formalizado? ¿Me van a ayudar en algo? La tasa de empleo informal aumentó levemente entre 2014 y 2019 y luego de manera más drástica durante la pandemia hasta llegar a 77%. Sí, fue una cifra parecida a la de Chile, pero era mucho. Esto exacerbó la situación ya precaria del mercado laboral, refiere el documento. Bueno, y esta es la primera parte del análisis que hace este portal Infobae respecto a este informe que tienen acá, que es Perú aprovechando las oportunidades para el crecimiento y la prosperidad. Entonces, para que no tengamos problemas en la subida del video y podamos hacer otro comentario más tranquilo con respecto a la segunda parte, los invito a ver la segunda reacción sobre este informe, Perú aprovechando las oportunidades para el crecimiento y la prosperidad, donde Infobae nos señala que Perú necesitaría 64 años para alcanzar altos ingresos en su población y transformarse en un país, por decirlo así, desarrollado. Así que gracias por comentar lo que hemos hablado durante el video y les espero que puedan seguir viéndolo. Así que les voy a dejar la conexión o el link para el segundo video de esta reacción sobre esta noticia de Infobae, que si ustedes recuerdan dice que Perú necesitará 64 años para alcanzar la categoría de país con ingresos altos según el Banco Mundial. Así que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche y no se olviden comentar. Voy a hacer la reacción de la segunda parte de este informe Infobae sobre Banco Mundial y esta noticia. Que estén bien.